Pulso económico del lunes, que como es tradicional, arrancamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX 35, que ha cerrado, ha estado ganando no mucho hasta última hora y a la última hora se ha dado la vuelta y cierra con menos 0,03%. El índice general, bueno, pues tampoco ha intentado seriamente llegar a los 10.000, 9.936,1 al cierre, con algunos valores que avanzan hoy. Las inmobiliarias, por ejemplo, quien avanza más es Merlin Properties, 2,21 arriba. Acciona en segundo lugar 1,98 arriba y Solaria, que sube 1,52. Por contra, en el lado en el que preponderan las ventas, pues la que más baja hoy es Banco Santander, 1,29 abajo. Tampoco es que sea enorme la caída, pero bueno, 1,29 abajo. IAG, la holding de Iberia y de Vueling, se deja en la sesión 1,16 y en tercer lugar Indra se deja 0,90. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguro les van a interesar de la tertulia económica que organizamos aquí sobre esta mesa cada día para ustedes, con los mejores expertos para que no se pierdan detalle. Bueno, pues en nuestro tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar de que alguien teme, alguien barrunta una pesadilla después de Navidad. Parece que la inflación se enquistará en el 3%, complicando los recortes de tipos del Banco Central Europeo. Se esperaba 2,7 y parece que no, parece que vamos a estar en el 3 o quizás un poquito por encima. Hoy intervenía en el Parlamento Europeo Christine Lagarde, que tiene pues la obligación institucional de explicarles a los eurodiputados de qué va la vaina de esto de los tipos de interés, y no le han sacado conclusiones. Lo que sí es importante es que la señora Lagarde urge a acordar unas reglas fiscales para eliminar la incertidumbre. Es decir, que la señora Lagarde ha llegado a la conclusión de que las incertidumbres solo se pueden arreglar si se cambian las reglas fiscales. Bueno, pues para ese viaje, como dice una que era ministra, sigue siendo ministra, Isabel Rodríguez, para ese viaje no hacían falta forjas. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Es ministra de Sánchez. Esto es lo que hay. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí, y es que evidentemente son todos digitales y las alforjas no habían oído hablar de ellos, claro. En las caballerías. Y es manchega, de la tierra del Quijote, Claro, en fin. De Puerto Llano o de Almodóvar. Déjame que le presente antes. Don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones ICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes. De Puerto Llano, sí. Efectivamente. De al lado, de una pedanía de Puerto Llano. Por lo cual yo creo que... Dicen los manchegos el pueblo de las dos mentiras, porque ni tiene puerto ni es llano. Bueno, a lo que vamos, el IBEX. Parece que aplazamos el asalto a los 10.000 puntos, parece que hay leves descensos en Wall Street y algunos ya contaban con que, en fin, lo de la semana pasada no se iba a repetir esta semana. Bien, bueno, yo simplemente les dije en septiembre que había que adoptar posiciones bajistas, no entrar. A finales de octubre ya dije que yo ya empezaba a entrar, y hoy ya que se ha acabado la Fiestación de Gracias, les digo que he empezado a reducir posiciones, con lo cual ya cuidadín, que bueno, estamos en una fase estacional alcista, pero ya no hay que estar con el séptimo de caballería arriba. Hemos tocado hoy casi los 10.000, se han rozado, no se han tocado exactamente. Pero bueno, ya yo estaría un poquito más prevenido porque hemos tenido un rally bastante relevante, con lo cual precaución. Prudencia, dice Cicuéndez. No, y además efectivamente ese rally que ha provocado plusvalías, beneficios, de tal manera que yo creo que hoy también, y por eso se ha dado la vuelta en el último momento, lo que ha habido es precisamente realización de beneficios, clarísimamente. Una venta importante, haciendo caso a don Miguel Ángel, que ya desde el punto de vista fiscal lo vayan haciendo este año y que no esperen al que viene. Claro, claro. Bueno, muy bien, pues empezamos nuestro recorrido por las noticias más relevantes de hoy. La inflación se enquista en el 3%, dicen los expertos, será mayor que ese previsto 2,7%, lo cual complica los recortes de tipos que pueda hacer el Banco Central Europeo. Vamos a ver, es que hay que recordar una vez más que la inflación tiene varios componentes. En primer lugar, un componente de demanda, un exceso de la demanda sobre la oferta. Eso precisamente ha sido absolutamente
eliminado, abortado, como se quiera decir, y sobreabortado a través de la subida de los tipos de interés que ya hemos comentado en varias ocasiones que se han pasado de frenada. Por tanto, la inflación de demanda ya no tiene relevancia. En segundo lugar, la inflación de costes. Y aquí, fundamentalmente, hay dos tipos de costes. Uno, los energéticos, y otro, los salariales. Respecto a los energéticos, no parece que vaya a haber grandísimos problemas. Es verdad que yo no veo el petróleo, como algunos dicen, a $50, pero yo lo veo estabilizado alrededor de los $80, sí, efectivamente, sí, que es muy asumible. Y en tercer lugar, dentro de los costes están los costes salariales, y en ese sentido sí que probablemente haya ciertas tensiones, como luego veremos incluso en el caso de España. Pero además hay una inflación estructural de la que hemos hablado aquí permanentemente que no se está resolviendo, que es precisamente los costes derivados precisamente de los requisitos medioambientales, restricciones o como lo queramos llamar, o imposiciones medioambientales. Y eso no se resuelve subiendo los tipos, eso no se resuelve esperando a que baje el petróleo, no, eso se resuelve con reformas estructurales. Y nada hace indicar por ahora que se vaya a eliminar. Por tanto, hay un componente ahí, lo hemos dicho, para España quizá el 3 y algo, en Europa puede ser el 2,5 eso, que está pesando significativamente y que por tanto establece un suelo a la bajada de la inflación. El manto verde, le podríamos llamar a por denominarlo de alguna manera, o el lastre verde. Es muy bueno esa definición del manto verde. Sí. La verdad es que se hablaba, hasta las elecciones europeas seguramente no sabremos si se puede hacer algún cambio en esa línea o no, pero también se hablaba cuando la inflación estaba por encima del 10, que el objetivo a lo mejor se subía al 3 en vez de estar en el 2, y entonces estaría, bueno, no muy lejano de esas situaciones. Sí, sí. Esto, que estuviera pues en un 3 a final de año, pues estaría muy bien. La verdad, no veo yo el motivo de preocupación, pero... En la Unión Europea, en España probablemente esté por encima, pero efectivamente, entre el 2,73 está a un punto tan solo por encima del objetivo de estabilidad de precios. ¿Y por qué además se fija como objetivo de estabilidad de precios el 2% y no el 0%? Porque los IPCs no miden las ganancias de calidad. Compara un coche de un año respecto al coche del año siguiente y cómo han evolucionado los precios. Pero no puede medir, o es muy difícil medir, que ese coche no es exactamente el mismo, que el segundo año es mejor, tiene mejor sonido, tiene la tapicería mejor, y esas ganancias o mejoras de calidad se ha estimado que puede ser un 2%, de tal manera que normalmente se dijo, si el objetivo está por debajo del 2% y no se miden las ganancias de calidad, eso que puede implicar que estás favoreciendo una deflación, que también tiene muchísimos inconvenientes. Por tanto, esa es la explicación por la que inicialmente el Banco Central Europeo fijó en el 2%, basándose en un estudio sobre este asunto. Bueno, pues la señora Christine Lagarde ha intervenido hoy en el Parlamento Europeo. No les ha quedado a los europarlamentarios las ideas claras sobre si está esperando primer, segundo trimestre para bajar los tipos, qué piensa de llegar a final de año en torno al 3. Lo que sí les va a quedar claro es lo que les ha dicho respecto a que urge acordar unas nuevas reglas fiscales para eliminar la incertidumbre. Y eso, pues algunos lo llevan diciendo años. Algunos llevamos diciéndolo mucho tiempo, porque hay que tener en cuenta que el déficit público tensiona los tipos de interés, genera un efecto, no se asusten, crowding out, expulsión sobre la inversión privada, etcétera, etcétera. Y sobre todo incertidumbre respecto a cómo va a evolucionar en la emisión de deuda. De tal manera que todos llevamos, todos no, algunos, aquí sí, en esta casa, solicitando rigor fiscal desde hace tiempo. Pero el rigor fiscal no quiere decir que se reduzca el déficit público o se intente reducir subiendo los impuestos, porque además ya estamos viendo que en España ha funcionado perfectamente, en este caso desfavorablemente, la curva Laffer. Han subido más los tipos que la recaudación, porque estamos agotando precisamente ya la posibilidad de recaudar mucho más. Por tanto, lo que hay es que pensar ya en una reducción seria y consolidación del gasto público. ¿Y ha oído usted hablar algún miembro del Gobierno o al propio presidente del Gobierno alguna vez en los últimos años de bajar el gasto público? Pero sí le digo que en Italia lo están llevando a cabo. Claro, y lo aplaudimos, y probablemente lo vayan a hacer en Argentina, etcétera. Claro, es una visión muchísimo más inteligente, y eso da credibilidad y confianza a los mercados, y eso permitirá reducir la prima de riesgo, no le quepa la menor duda.
Rigor fiscal, dice Pues Lagarde. sí, la abogada Lagarde, porque hay que decir que... No La sé, laboralista. La abogada laboralista, sí, bueno, tampoco pasa nada, podría ser grado social, pero vamos, abogada Sí, laboralista, por supuesto. efectivamente, ha comentado, bueno, pues que vamos, hay algunos países que están en la recesión, Alemania, tal cual, y bueno, pues en principio yo lo que he visto es cómo se le han tomado los bonos se lo han tomado bien, en el sentido de que han bajado de rentabilidad y subido de precio, con lo cual no se creen lo que dicen y sí esperan que a lo mejor en abril venga la primera bajada. Pero bueno, ahí están. Vamos a estar mucho tiempo hablando de cuándo será esa primera bajada, pero subida yo creo que no va a haber. Bueno, profesor Iranzo, creo que usted hacía un guiño a lo que vamos a hablar ahora. El Banco de España alerta sobre la falta de profesionales. Dice que eso es el motor, lo que hace que aumenten los salarios al 6%. Pues efectivamente, en primer lugar tenemos en España un problema estructural muy importante, que hay un desajuste entre la oferta de la mano de obra y la demanda de mano de obra, sobre todo debido a una formación que no se adecua a los requerimientos o necesidades del mercado. España tiene un déficit muy importante de profesionales procedentes de la formación profesional, nunca mejor dicho, que tienen reconocimiento ya social y tienen además una remuneración importante. Y todavía sigue habiendo exceso de universitarios. Por otro lado, hay un déficit de universitarios muy cualificados, máster, etcétera. Y luego, por otro lado, hay una falta de personal muy cualificado, sobre todo en nuevas tecnologías, etcétera, cuya demanda es creciente. Dicho lo cual, además, ¿qué ocurrió? Porque aquí estamos un poco al rebufo de lo que ocurrió en Estados Unidos. En primer lugar, se produjo una gran dimisión, que mucha gente abandonó su puesto de trabajo o el mercado laboral, en este caso en Estados Unidos. En España se ha abandonado por dos razones, básicamente. Los muy cualificados, porque tienen ofertas importantes de otros países, porque este proceso o esta situación también se registra en estos países, y en segundo lugar porque además hay que tener en cuenta, y otra vez aparece el fantasma de la fiscalidad, que es que aquí un profesional bien remunerado tiene que pagar muchísimos más impuestos que en otros países, por tanto su renta disponible se reduce significativamente, vive peor. Para evitar la gran dimisión en Estados Unidos y en España se inició por parte de las empresas otra campaña, que era la gran retención. Tratar de retener talento. Y eso ha provocado incrementos muy importantes de los salarios hasta un 6%, que es la cifra más alta de muchos años. Y eso, evidentemente, no se puede sostener porque no se puede repercutir a precios, va directamente contra el margen y eso es insostenible. Hoy aparece ya un artículo que dice que es que la gran retención no es rentable. Que hay que ajustar mano de obra, etcétera, y que hay que adecuar los costes, de tal manera que todo este proceso está provocando una subida espectacular. Y luego, si hablamos de los niveles más bajos, sería un gravísimo error, como todo hace indicar que se va a producir, volver a subir el salario mínimo interprofesional probablemente por encima del precio. Eso, délo por hecho. Si gobiernan los que gobiernan, délo por hecho. Por cierto, Cicúendez, quiero saber cómo ve usted Telefónica, que hoy ha anunciado un ERE de 2.500 empleados. Las grandes compañías del IBEX siguen con el horizonte, la proa puesta en reducir deuda y reducir empleados. Es una constante. Sí, ¿Cómo le ha ido a Telefónica? ha subido un 0,29, yo creo que está ahí aguantándose, o sea, está claramente en una tendencia alcista. Yo, sinceramente, me parece espectacular, porque claro, no me he podido leer, porque esto es de última hora, en qué condiciones se van, ¿no? Porque es que, claro, esto de prejubilar a una persona con 50 años me parece simplemente increíble, ¿no? Vamos, los autónomos que tenemos que estar hasta los 67 y los catedráticos creo que hasta los 70, ¿no? Voluntariamente. Me podría haber jubilado a los 65, pero evidentemente a los 70 y probablemente a los 72, porque creo que se nos va a equiparar, si no se ha hecho ya, que hay discusiones ahí, con los jueces, notarios, etcétera. Bueno, entramos en territorio bursátil. El Santander está hoy en el territorio rojo, es la que más cae, 1,29. ¿A qué se debe? Bueno, puede haber diferentes explicaciones, pero es que el resto de la banca no se ha producido. Y precisamente el Banco Santander es el único banco español, de origen español, que está en la lista de los 29 bancos sistémicos a nivel global. Es el único español, BBV no está, etcétera. ¿Y eso qué implica si estás en esa lista? Que tus requerimientos de capital aumentan. Y yo creo que esa es la razón fundamental,
por la que se produce esta situación, porque si tus requerimientos de capital aumentan, el número de operaciones, volumen, etcétera, disminuye. ¿Cómo ve el Santander? Bueno, pues el Santander, como otros bancos, yo creo que han hecho techo. O sea, es que lo veníamos diciendo, han tenido el rally de noviembre y de momento yo creo que es una corrección sana, pero me da la impresión de que ya romper esos máximos le va a costar. Así es como lo veo desde el punto de vista técnico. 3,72 hace un ratito. Sí, decía usted que es un caso, digamos, extraño dentro del conjunto general de la banca, donde hay otras entidades como Bankinter que están en máximos históricos y, bueno, a tocar esos máximos históricos. ¿Cómo ve Bankinter, Iranzo? Sí, pero máximos históricos que están cerca, con una revalorización a lo largo del año muy inferior, por ejemplo, al BBVA. Hay que recordar que el BBVA e Inditex han aumentado su valor en bolsa a lo largo de estos meses más de un 50%. En concreto, el BBVA al día de hoy 54% y Bankinter el 9,6%. Pero que es un banco sólido, un banco muy bien gestionado, mucho menos volátil que han sido otros, y en este sentido lo que está es mejorando su negocio y básicamente tratando de entrar en negocio de banca, de empresas, de tal manera que yo sí que creo que incluso puede subir, porque estamos hablando en este momento de un 6,42 euros la acción, que es a lo que ha cerrado. Todavía lo veo barato, entonces. Yo creo que todavía hay un cierto margen. Sí, pudiera tener un cierto recorrido, teniendo en cuenta que efectivamente ha subido bastante en los últimos tiempos y que, bueno, que podríamos estar también en zona de techo. Con lo cual, nosotros la tenemos, pero parcialmente hemos cubierto ya las posiciones. Quiere decir que hemos reducido de alguna manera la posición que teníamos porque ya nos sentimos satisfechos con los dividendos cobrados y con el recorrido al alza que ha tenido. Bueno, me gustaría que habláramos de Cellnex y de esa formidable resistencia que tiene a los 39 euros la compañía de torres de comunicaciones. Iranzo. Hombre, venimos hablando de Cellnex desde hace 2 años, por lo menos. Su política fundamental ha sido la de reducir deuda, vendiendo aquellos postes, aquellas torres, en aquellos países en los que no tiene un peso fundamental en el negocio de las telecomunicaciones en esa zona. Lo hablábamos el otro día, Irlanda, Austria, etcétera, son ventas que lo que hacen es sanear a la compañía, y sí que está muy fuerte en países centrales que lógicamente van a haber incrementado enormemente la demanda de las telecomunicaciones. Estamos hablando de un sector que cada vez se necesita más. Por tanto, eso hace que, a pesar de rumores de algunos problemas de resultados, etcétera, pues siga ahí. Si bien es verdad que hoy creo que ha roto algo los 34 euros, está por debajo, pero ojo, es que se ha revalorizado 32% a lo largo del año. Cellnex, ¿cómo lo ve? Y además ha tenido un rally espectacular en el mes de noviembre, pero rally, o sea, quiere decir que la teníamos en 26,86 y ahora está en 34. Entonces, yo tampoco pondría el 39, lo veo muy lejano. Vamos a tranquilizarnos y vamos a ver si es capaz de seguir con esta tendencia al alza, con lo cual, pues yo de momento no acumularía. El momento de acumular fue cuando ya lo comentamos, porque usted nos preguntó hace un mes. Sí, pero da la sensación de que las inmobiliarias empujan al IBEX, están en el verde, y la verdad es que no sé hasta dónde puede llegar eso o qué puede significar, si ven ustedes algún cambio en lo que podríamos llamar el efecto de las inmobiliarias en la bolsa. Pues en principio los factores no son favorables, porque en primer lugar hay que poner de manifiesto que los tipos de interés no van a seguir subiendo, pero si bajan a partir del segundo semestre del año que viene van a bajar un poquito, no significativamente. En segundo lugar, la ley de vivienda no parece que favorezca precisamente la adquisición de viviendas o la construcción de viviendas para alquiler. Si se vuelve a retocar por parte de este gobierno esa ley, va a ser para peor, evidentemente, aunque ahí es donde puede estar la clave. Hoy leíamos que partidos que han apoyado la investidura, que son clarísimamente proempresariales, como Junts, como PNV, etcétera, pues podrían, y han avisado, dice, sobre todo Junts, es que a lo mejor pierden ustedes muchas votaciones, es que a lo mejor lo que pueden servir es de freno precisamente algunas medidas económicas, y probablemente la cosa vaya por ahí. Y luego, es verdad que estaba entrando muchísimo capital
al sector inmobiliario procedente de Iberoamérica, y ahora se está hablando que a lo mejor se puede ir a Argentina, pero también es verdad que hay una falta de producto en algunos subsectores, sobre todo prime, alquiler, etcétera, que todavía hay recorrido, que yo creo que es la explicación por lo que han subido. Y hay una nota política interesante. En su toma de posesión, la nueva ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la de las Forjas, decía, o se le escapó, decir que habría que proteger a los pequeños propietarios para alimentar pues un cierto parque de alquiler, que es la idea en la que no estuvo nunca Podemos. Y eso se le han echado encima, desde luego, claro, ya se pueden imaginar, eso es anatema. Pero en cualquier caso, podría perfectamente ser un nuevo caballo de batalla en ese ministerio. Claro, ¿cuántos manchegos tienen un pequeño pisito de alquiler? Aunque en Puerto Llano, ¿no? Bueno, en Puerto Llano y antes han trasladado a Madrid o a donde sea, ¿no? ¿Cómo ve el sector inmobiliario? Pues el sector inmobiliario es que se había quedado muy barato, había corregido mucho en el mes de octubre, entonces ahora ha tenido un recorrido al alza relevante, se había quedado retrasado y por eso Colonial y Merlin han tenido el tirón que han tenido, pero ya que vayan a superar la zona de resistencia donde se encuentran, pues veremos a ver. Pero fíjese que es bastante sensato lo que ha dicho usted de la nueva ministra, que es que este gobierno, sobre todo la parte comunista, tiene la virtud de hundir al segmento de población que pretende beneficiar. Pretendía beneficiar a los becarios con el estatuto del becario, ya ninguna empresa contrata becarios. En este momento se ha planteado un gravísimo problema con las universidades, los rectores están indignados porque evidentemente te genera sobre todo problemas burocráticos, tal coste burocrático que no interesa, y el resultado es que ya no hay becas para los estudiantes en prácticas. En segundo lugar, se pretendía beneficiar en este caso a las personas que necesitaban una vivienda de alquiler. ¿Cuál ha sido el resultado, tal y como era cantado, y aquí lo dijimos, de esta ley? Pues que los nuevos alquileres se han encarecido, que se han retirado del mercado el 35% de las viviendas de alquiler y que al final el auténticamente desabastecido y desfavorecido todavía va a estar escaso de vivienda. Por tanto, a ver si se dan cuenta que hay que ser sensato y que las políticas ortodoxas benefician a todo y no solo a los ricos. Por cierto, ¿qué pasará con Nadia Calviño? Se acerca el día 8, que es el día fatídico, y no ha reunido el apoyo del 68% del capital del Banco del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, que es lo que necesita para ser aupada la presidencia, que la voten 18 de los 27 países miembros en el Consejo de Administración del banco. O sea que eso no está del todo claro que se vaya a producir. Sí está claro que parece que España ha dejado de lado atraer a Madrid alguna institución europea a cambio de cederla a Alemania y que Alemania vote a Nadia Calviño. Pero es que no solo es el voto de Alemania, le van a faltar algunos otros más. Sí, yo creo que la Inmaculada Concepción, que es el día 8, pues no le va a resolver y le va a satisfacer sus ambiciones a la señora Calviño, porque, en primer lugar, muchas de sus políticas están siendo claramente criticadas, revisadas incluso por algunos de los países que la tendrían que votar. En segundo lugar, no está muy claro qué haría al frente del Banco Europeo de Inversiones, porque últimamente yo creo que ha perdido rigor y desde luego solvencia profesional, y eso se valora en los mercados y en este caso por estos países. Y luego yo creo que la actuación de su jefe, el señor Sánchez, en Israel tampoco favorece, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de una comunidad que tiene muchísima influencia en estas decisiones. Ni el debate de la amnistía, que ahora están empezando a entender en Europa que tenemos un problema con ella. Bueno, Calviño, ¿cómo lo ve usted? Hombre, pues para Madrid perder, estaba viendo el nombre en inglés, pero aquí también lo tengo en español, la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, claro, que no venga a Madrid pues sería lamentable. Desde luego para lo que es la comunidad, para tal. Entonces, bueno, y esto que sea un intercambio, claro, como nos quedemos sin ninguna de las dos cosas, pues va a ser sin palabras. O sea, quédense con la copla. La Comunidad Europea no se elige nunca al mejor para el cargo, sino que se negocia, se trapichea, se mercadea con yo te cambio tú me apoyas al otro, pero entonces tú, y así va la Unión Europea, que en fin, que no muchos cargos en España y en Europa han sido elegidos para que no fueran otros dos, que eran los candidatos. El tercero, eso es muy habitual. Claro. ¿Y cuál es la autoridad más relevante que tenemos en la Unión Europea? Pues Josep Borrell.
Y no tenemos nada más, ni comisario europeo, ni tenemos ningún organismo que se haya decidido enviar a España para que, en fin, nada, ninguno, cero. No quiero yo equivocarme, pero me parece que no tenemos ninguno. El secretario de Estado de Economía, que ahora está al frente del supervisor bancario, creo. Ah, bueno, Eso sí, es. pues nada, Pero vamos, nada, como que casi cero. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, con mi agradecimiento para estos dos caballeros por su presencia y por sus opiniones, y a ustedes por su interés desde sus hogares, pero para ustedes tengo premio porque a la vuelta de publicidad arrancaremos la redacción abierta de la tarde con todo lo que nos trae la política en el día de hoy.